Para dar respuesta a la primera pregunta sobre cuál es la información que ha llamado mi atención, basándome en el informe presentado por el Centro de Memoria Histórica del Conflicto Armado en Colombia, donde él presenta un informe detallado de cuáles fueron los delitos o las formas de accionar por parte de los paramilitares, la guerrilla y la Fuerza Armada. Entre estos delitos se encuentran los secuestros, los asesinatos, las torturas, los atentados terroristas y por parte de la fuerza pública la detención arbitraria y el uso desmedido y desproporcionado de la fuerza. Pero hay un delito que se presenta o la forma de actuar de estos tres escenarios, que es los asesinatos selectivos, tanto por los paramilitares como la guerrilla como la fuerza pública. Esto es lo que llama mi atención. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que el Estado, por medio de la fuerza pública, debes atacar este tipo de acciones por parte de estos grupos al margen de la ley, pero en esta forma o en esta búsqueda hace lo mismo o cosas peores. Tratan como de igualarse, ¿sí? Al hecho de que no miden sus fuerzas, al hecho de compararse en el mismo tipo de delito que ellos están empleando. En esa parte el Estado, podríamos decir que Colombia era un Estado fallido. Esta es la segunda pregunta, de que si considero que la Jurisdicción Especial para la Paz debe procesar a todos los victimarios bajo los mismos criterios. Considero que sí, porque si la fuerza pública actuó de la misma forma que estos grupos al margen de la ley, hicieron parte también de ese daño, de ese daño hacia la población civil, y la parte de la omisión por parte del Estado en ese momento, es importante que todos estén en el mismo escenario. ¿Para qué? Para saber realmente qué fue lo que pasó, cuál es la verdad y no la repetición. Es lo que se busca principalmente, la verdad para que realmente exista la paz. Y si se tiene la verdad, vendría también la parte de la dignidad por parte de esas familias colombianas que quieren saber realmente qué le pasó con sus familiares, dónde se encuentran sus familiares, dónde están sus cuerpos. Creo que se gana más de esta manera, al saber los motivos, al saber, o no tanto los motivos, al saber realmente dónde se encuentran sus familiares y al saber la verdad de las cosas. Porque más allá de buscar una sanción a estos grupos armados, una sanción a los que participaron de este conflicto, es también ir más allá de los motivos, de lo que estaba detrás de toda esta situación, de todo lo que llevó, de todo este daño, que se realizó al pueblo colombiano por parte de las desmovilizaciones, por parte de los desplazamientos forzosos que se realizaron también en esos departamentos donde hubo más presencia de estos grupos al margen de la ley. Pues si bien es cierto, según el informe son 220.000 homicidios, pero también son 5.000 desplazamientos forzosos que vivió Colombia durante todo este conflicto armado. Hay un daño del tejido social grandísimo, que se presentó, que es una realidad con la cual Colombia tiene que entrar a evaluar, y creo que por medio de esta jurisdicción eso es lo que se busca, y allá hacia donde se está orientando realmente este proceso. Para responder a la primera pregunta, de cuál fue la información que más me llamó la atención, me remito pues a la información suministrada por el Centro de Memoria Histórica, particularmente pues al informe publicado La escala de violencia y sus responsables. Entonces pues este informe es muy interesante porque habla básicamente de que no solamente era un grupo a margen de la ley el que protagonizaba todas estas masacres y hechos atroces que por más de 50 años pues han golpeado a Colombia. En particular hace énfasis a qué tipo de torturas, de asesinatos, de secuestros fueron realizados tanto por paramilitares como por guerrilleros
e incluso por la fuerza pública. Entonces, pues se manifiestan este tipo de estadísticas que pues al mismo tiempo es impactante ver que todos tuvieron una participación, que básicamente el único que cambia es el actor, pero el papel sigue siendo el mismo. El incremento de la violencia en diversos lugares del país se dio, solamente que pues como mencioné se cambiaba el actor. Entonces estas estadísticas fueron las más impactantes a mi criterio. Y asimismo me remito a la segunda pregunta, que es pues si considero que todos los actores o responsables de este tipo de violencia deberían ser procesados de la misma forma. Pienso que no, porque pues no todos fueron responsables de pues tantos delitos. En cierta magnitud sí lo fueron, pero pues no podemos condenarlos por todos los delitos. Es decir, hay que hacer un discernimiento en una parte de reconstrucción de la memoria histórica de lo que sucedió, y pues ahí entrar a determinar si realmente todos ellos merecen una pena de la misma forma, o tal vez unos en mayor o otras en menor. Esto en aras de salvaguardar pues todo tipo de derecho pues fundamental, y asimismo el debido proceso. Entonces, con respecto a la segunda pregunta, eh, pues hago énfasis en que no todos deben ser procesados de la misma forma, pero que sí todos deben comparecer frente a la ley. De la información que es relevante, que me haya llamado la atención, existen dos muy importantes. La primera es con respecto a 150.000 personas que fueron asesinadas de forma selectiva, lo cual corresponde aproximadamente a un 70% de las personas víctimas del conflicto armado durante este periodo de los 50 años del conflicto armado interno en Colombia, lo cual se traduce en que en ese periodo de tiempo no hubo una gobernabilidad como debiera haberla en el Estado, y teníamos un Estado fallido porque actuó de forma inoperante frente a este grupo de personas que fueron asesinadas. Segundo dato de información es las personas, cerca de 25.000 personas que han sido desaparecidas. ¿Por qué? Porque es que esto se traduce en que ese número de personas no sabemos a esta fecha qué sucedió con ellas, dónde están y quiénes las desaparecieron, lo cual le da a cada familiar de estas personas el desasosiego de conocer qué realmente ha pasado con su familia, con la persona que desaparecieron. Segundo tema es con respecto a si las personas que participaron a través de los grupos armados de la fuerza pública y del Estado como victimizantes dentro de este conflicto armado interno deben ser procesadas con los mismos criterios o no. En mi raciocinio sí deben ser procesadas con el mismo criterio a través de la JEP. ¿Por qué? Porque es que en últimas lo que se pretende es buscar una paz estable y duradera a través de la verdad, de la justicia, de la reparación y de la no repetición, siempre haciendo énfasis en la reparación de las víctimas. Respecto a la segunda pregunta grupal sobre la construcción de paz y las preguntas pertinentes, entonces lo que tiene que ver con los cambios que ha habido en la JEP, es pertinente decir que finalizando el periodo presidencial de Santos, iniciando el nuevo del presidente Duque, el Congreso de la República presentó un proyecto de ley para hacer modificaciones a la JEP. En ella entonces los dos cambios que se dan, uno con relación al tratamiento diferencial de la fuerza pública con relación al juzgamiento que va a hacer la JEP, y dos es con respecto al tema de que la JEP no va a poder realizar las pruebas para los temas de extradición. Entonces, ¿qué sucede con esos posibles cambios? Habría primero que establecer que
estos cambios están sujetos a que la Corte Constitucional examine su constitucionalidad y los declare exequibles, y habría lugar a las modificaciones que se plantearon en este proyecto de ley. Si por el contrario la Corte Constitucional decide declararlos inexequibles, pues simplemente se retiran y no habrían existido modificaciones a la JEP. Si hubiesen modificaciones, pues lamentable lo que tiene que ver con el sometimiento de la fuerza pública, porque se habla de una transitoriedad o un periodo de transición para que la fuerza pública empiece a someterse a este proceso de reconocimiento de verdad, de reparación de víctimas. Entonces eso prolongaría en el tiempo y haría la búsqueda de la verdad y la reparación de estas personas más dispendioso, de mayor tiempo, y la pretensión de la JEP es precisamente una reparación de forma inmediata y la búsqueda de la paz. Por último, en lo que concierne a qué podemos hacer nosotros los ciudadanos en poder ayudar a construir una paz estable y duradera, creo que desde nuestro conocimiento y capacidades sería brindarle asesoría, acompañamiento a todas las personas víctimas del conflicto armado interno para que puedan materializar los derechos que les han concedido en los temas de reparación integral y todo lo que concierne a sus derechos como víctimas.